Mira, antes de hablar del tema de Amanda, estábamos hablando del proyecto Passive House. Sí, este es un proyecto Passive House de 120 casas en Temuco que están construidas ya. ¿Y por qué hablamos de Passive House? Porque el siguiente proyecto de Urbes es el edificio Loíza, que tiene el estándar Passive House. Passive House es la certificación de eficiencia energética más exigente en el mundo. Y el edificio Loíza es como similar a Amanda, departamento un poquito más chico, y es el primer edificio residencial con la certificación Passive House en toda Latinoamérica. Y el estándar Passive House, básicamente los conceptos son los siguientes: alta aislación térmica, el color amarillo que indica los espesores de aislante. Esas casas tienen 30 centímetros de aislante en la cubierta, 15 centímetros en los pisos, 20 centímetros en los muros. Es un aislante totalmente continuo, libre de puentes térmicos. Puente térmico significa que hay continuidad del aislante. Por ejemplo, no hay ninguna interrupción del aislante. Funciona como ponerse un traje de nieve cuando uno va, que se va a alta montaña. Te pones, la protección para el frío está desde las calcetas, botas, pantalones, guantes, antiparras, cascos, todas las partes está protegida con aislante térmico. Lo mismo el concepto de la casa. Si ustedes fueran a la nieve, por ejemplo, con un traje de nieve top, pero qué sé yo, sin manga o sin una pierna, van a morir entumidos igual, aunque el traje sea de última línea. Para el efecto Passive House, el concepto ese de ponerse ropa térmica para ir a la nieve es más o menos igual. O sea, para tener un buen performance térmico, una mínima demanda energética, necesita una envolvente continua. Entonces, alto espesor por todos lados, envolvente, cristales de alto desempeño y una casa muy, muy hermética. Al ser la casa muy hermética, necesitamos proveer de ventilación la casa. Entonces, hay dos ventiladores dentro. Aquí está el sistema de ventilación, se llama sistema de ventilación con recuperación de calor, que está compuesto por dos ventiladores. Ese ventilador extrae el aire del baño, ¿sí? Aquí está el baño, aquí está la cocina. Entonces se extrae en forma continua aire en los baños y en las cocinas, 24/7, 24 horas del día, los 365 días del año. Y por otro lado hay otro ventilador que está tomando aire frío de afuera y lo incorpora acá, pero intercambia calor con el aire que sale de los baños. Entonces, ese aire que viene de afuera frío, hablemos que está a 0 grados, un día parecido al de hoy día, se incorpora al intercambiador de calor, le quita el calor al aire de los baños y se incorpora ahora a los dormitorios, pero con una temperatura en el fondo agradable. Si afuera está a 0, ahora ese aire va a entrar a 19. Entonces vamos a extraer el aire a 20, imaginemos que ya está en equilibrio, está toda la casa a 20 grados. El aire lo tomamos a los baños a 20, viene afuera el aire a 0, intercambia calor con el aire a 20 y ese aire ahora se precalienta a 19 grados. Y por otro lado, el aire que estaba en los baños a 20, como le entregó el calor al aire de afuera, se va a expulsar ahora cercano a los 0 grados. Entonces estamos tomando todo el calor que sacamos de los baños y cocinas, lo estamos incorporando ahora a los dormitorios y el living. Además, en el fondo, en los días de extremo frío, esos 19 grados que están acá se elevan de temperatura aproximadamente a los 30 grados, de tal manera en el fondo de que la casa se mantenga en 20. Entonces, todo este sistema de ventilación es necesario porque la casa es muy hermética, entonces necesitamos proveerlo de un sistema de ventilación y no tener la necesidad de abrir las ventanas, no tener la necesidad de abrir las ventanas en el fondo para ventilar la casa o el departamento en las mañanas. Normalmente, por muy helado que esté, en un dormitorio que duerman 2 personas 10 horas, 8 horas, al otro día en la mañana el aire está pesado y tienes condensación en las ventanas, sobre todo si son vidrios simples, si son con perfil de aluminio, tienes condensación y fuerte en las ventanas. Esa condensación es básicamente el vapor, la cantidad de agua que nosotros expele de nuestro cuerpo por la exhalación en el fondo y por el sudor. Esa cantidad de agua que bota cada ser humano, dependiendo del peso, la altura, fluctúa entre los 20 y 35 gramos por hora. Eso significa que en una noche por persona tenemos cercanos a los 200 y tantos, 300 gramos por hora. O sea, en una noche son 2 personas cercanos al medio litro en el fondo que se evacúan en forma de agua, que termina condensándose en las ventanas y que termina difundiéndose por los materiales. Ese es el principal cáncer de nuestras casas, de nuestros departamentos, que es esa humedad en el fondo que se está metiendo en forma continua hacia los muros exteriores.
al tener ese sistema de ventilación nosotros mantenemos la humedad a raya para no tener esos problemas de condensación. Y también la gran ventaja de tener un sistema como este es que ese sistema de ventilación que toma el aire de afuera tiene filtros que son capaces de filtrar el polen, el polvo, el material particulado. Entonces también controlamos el tema cuando aquí tienen los niveles de contaminación altos. Dentro de la casa, como no abre la ventana y tiene un sistema de filtro, también tienes aire puro al interior del departamento, que esa es una de las grandes ventajas. Entonces, en resumen, las grandes ventajas del patio es mínima demanda energética, ya no necesitamos una caldera que consuma gas, que consuma petróleo. O sea, este sistema de ventilación es las dos cosas, es un sistema de ventilación y también es un sistema de calefacción. Y la otra gran ventaja es la alta calidad del aire al interior, que mantenemos a raya la humedad relativa para no tener problemas de condensación. Los niveles de dióxido de carbono también están bajos porque estamos incorporando aire. Si bien es cierto el aire de afuera está contaminado, entre comillas, tiene algo bueno, que está bajo en humedad y que está bajo en dióxido de carbono. Al interior del departamento o casa tenemos dos contaminantes principales, que son la humedad, los 200 y tantos gramos por noche por persona en humedad, y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, aquí vamos a sufrir el efecto del dióxido de carbono en medio de la mar. O sea, todos nosotros respirando, exhalamos dióxido de carbono, empieza a subir el nivel de dióxido de carbono, y eso te da como ese letargo, ese cansancio. O sea, tener ese sistema de ventilación en forma constante, mantenemos la humedad a raya y el dióxido de carbono en un nivel óptimo, en el fondo, para poder vivir con alta calidad de vida al interior de ese departamento, de esa casa. Disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, interrúmpame cuando quieras. Lo que pasa es que hay varios clientes que siempre tienen la inquietud respecto a este sistema, o lo entienden, pero me preguntan, por ejemplo, ¿qué ¿Amanda? pasa? Sí, en Amanda. Ah, ya. Amanda. Amanda, Esta es otra cosa. ya. Esto Nada. es Eloísa. Sí. Ah, ya. Yo quería hacerle la introducción primero con Amanda, para que vean lo de Eloísa, para que vean lo sofisticado que es, Ajá. para que después vean que Amanda es muy bueno comparado con lo que Claro. normalmente se hace, pero está a años luz de esto. Ujú. O sea, si hoy día lo que se hace en Chile en departamento está aquí, en términos de tecnología o de eficacia de la ventilación, Amanda está aquí, pero Eloísa está acá. Ah, Ya. Ese es el sistema de ventilación con recuperación de calor. Este es el aire que viene de afuera, ya a 0 grados. Ese rombo, ¿se dice? Sí, No rombo. sé. Figura romboidal, digamos. Ese polígono. Ese es el intercambiador de calor, que son, si nosotros hacemos un corte acá, vas a ver puras celditas. Es como un panal de abeja en el fondo, que por ciertos canales circula el aire frío de afuera, y por otros canales que por el lado está circulando el aire interior. No se mezclan los aires, hay un intercambio. Imagínense, ¿Como un radiador? ¿ubican el panal de abeja? Es como un radiador, No, ¿no? casi. Pero ubican todo lo que es un Sí, panal. sí, sí. Imagínense hacerle un corte a esas celditas. Ujú. Van a ver, hay celdas que van en esa celda que va en ese sentido, al lado de otra y al lado de otra. Entonces, una por medio iría con el aire de afuera y esta de acá iría con el aire que viene del baño. Esta de acá con el aire de afuera, una por medio se van intercambiando. Entonces, intercambian calor por la superficie de esas celdas. Eso básicamente es el intercambiador de calor. Entonces, el aire a 0 grados se calienta con el aire que viene del baño a 20. Entonces, ese aire que viene a 20, finalmente lo vamos a sacar a 2, y ese aire que viene a 0 se va a precalentar a 18. Ahí estamos hablando de una eficiencia cercana al 90%. O sea, el aire que viene a 0 se calienta a 18 y el aire que sacamos a 20 de baño y cocina lo botamos a 2. Entonces estamos aprovechando ese calor. Y con eso, en el fondo, logramos mantener la temperatura de la casa cercana a los 20 grados sin necesidad de apoyo adicional. O sea, estamos aprovechando el calor residual que necesitamos para mantener la casa con una alta calidad del aire. Ahora, en los días más fríos, esa incorporación de aire a 18 Celsius no es suficiente para mantener los 20 grados al interior. Entonces ahí parte una resistencia eléctrica que está aquí, que es más o menos, yo le llamo un secador de pelo. La potencia eléctrica de ese aparato es del orden de 1,4, 1,6 kilowatts. O sea, es como un secador de pelo de los chicos, porque los grandes son de 2, 2,5 kilos. De los más chiquititos, es como el secador de pelo de los más chiquititos de todos.
Y esa resistencia eléctrica está comandada por un termostato en la casa o en el departamento. Entonces cuando la casa, yo pongo el termostato de la casa en 20 grados, cuando la casa baje a 19,5, va a partir de esa resistencia para mantener la casa en 20. Pero ese consumo de energía es muy bajito. Después vamos a hacer una tabla para que tengan una idea. Para que tengan una idea en el fondo de cuál es la demanda energética de esa casa, para que lo asocien en el fondo y podamos hacer la comparación con un edificio convencional. Ese es el equipo que está ubicado en el techo de esa casa. Entonces, estos son los ductos, estos son los ductos que inyectan a dormitorio, por eso están aislados. Estos son los ductos que vienen de baño, no están aislados. Entonces, este es el aire que se inyecta caliente, este es el aire que viene de afuera a cero, y este es el aire que botamos hacia afuera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que viene cruzado? Viene el aire de afuera y va hacia adentro. Viene el aire de baño y se va hacia afuera. Al sacar esa caja, uno ve los filtros, porque hay filtros en el fondo. Hay un filtro aquí para el aire exterior, que este es lo importante, este es el que filtra el polen y el material particulado. Este es que hay que cambiar en el fondo una vez al año, 2 veces al año, dependiendo de qué tan contaminado esté el aire. A lo mejor en Santiago se cambia una vez al año, pero en Temuco nos ha pasado que hay que cambiarlo cada 2 años, por el nivel de material contaminado. La contaminación en invierno en las ciudades sureñas es mucho más fuerte que en Santiago. ¿Ese equipo está en el caso del edificio? En Loíza, ese aparato está en una vertical, ¿ya?, en el shaft del baño que da pasillo. En uno de los baños de Loíza, que da hacia el pasillo, de hecho se ubicó el shaft para que quede accesible por el pasillo y no meterse adentro del departamento. ¿Ya? Pero está en el vertical. ¿En cada departamento? Sí, es un equipo por cada departamento. Ya. Sí. Este es un equipo grandote porque es por una casa más grande. Sí. El equipo de cada departamento, claro, es una cosa chiquitita y va en vertical. Ya. Ya, entonces, por un lado, estábamos sacando aire de los baños, estamos inyectando aire a dormitorio, pero tiene que haber una circulación de aire a través de la casa o del departamento. Hablo de casa porque este proyecto es la casa. Entonces el aire se inyecta a los dormitorios, como la puerta del dormitorio, cuando está cerrada en la noche, si es que está cerrada, ese aire tiene que irse hacia el baño. Entonces se mete por la parte de arriba de la puerta. Esta es la parte interior del dormitorio y esto es lo que va a pasillo. Entonces ese aire que inyectamos tiene que salir por alguna parte, si no se empieza a presurizar ese dormitorio, sale por aquí. Y eso se hace en la parte en el dintel de la puerta. ¿Por qué se hace así? Para evitar el traspaso de ruido acústico del dormitorio o viceversa, o del pasillo hacia el dormitorio. Esa igual es una pequeña innovación que estamos haciendo, se está haciendo en Amanda también. Sí, eso quiero parar un poco ahí. ¿Te acuerdas, Roberto, que me consultaste en alguna oportunidad? Sí. Yo no tenía claridad cómo es que se traspasaba el aire, porque uno veía la puerta y no veía nada. En particular, las puertas son así. Yo fui y me cercioré y efectivamente está con ese dintel, sí, en la parte superior. Tiene una alfombra que produce la absorción para el tema acústico y traspasa, sí, el aire por arriba. Así son las puertas de Amanda, ¿ya? Sí. Siempre para el tema acústico, metiéndonos a otro tema, hay que producir una absorbencia acústica. Entonces, la absorbencia acústica se produce cuando tú pones un elemento que obstruye en el fondo la onda acústica, está produciendo una atenuación acústica. Entonces, si aquí tenemos un ruido, el ruido en el fondo para pasar acá tiene que pasar por acá, cruzar acá, entonces se absorbe gracias a las masas que tienen estos elementos y a la absorbencia que produce ese otro elemento. El conjunto de las dos cosas produce una atenuación en el fondo del ruido de un lugar hacia otro. Otra alternativa que se ocupa harto en reemplazo de esa es la típica celosía en las puertas, pero es aspecto feo y no soluciona el tema acústico. Mira, estos son hay un número, así como en el rendimiento del auto, uno habla de los kilómetros por litro que rinde un auto que rinde harto, a lo mejor está en los 28, 30 kilómetros por litro, y un auto que no rinde mucho, ya puede estar en los 5 o 6 kilómetros por litro. Ya, hay un índice que se ocupa para el tema de edificaciones, sobre todo para el tema de eficiencia energética, que se llama demanda energética específica anual. Kilowatt hora año metro cuadrado, esa es la unidad. El kilowatt hora es energía. Esa es la energía por metro cuadrado que demandan las edificaciones en el fondo en forma anual para climatización.
Los plomos es, en el fondo, la evaluación de las normativas térmicas en Alemania y las de color en el fondo en nuestro país. En el 77, la normativa térmica en Alemania exigía del orden de 180 kWh metro cuadrado para las edificaciones. O sea, en el fondo, la medida que tú le colocas más aislante y mejoras las ventanas y lo haces más hermética, esa demanda energética específica tiende a bajar. Entonces, la exigencia térmica, la evolución de la normativa térmica en Alemania, a medida que nos alargamos en el tiempo, llegamos hoy día, y hoy día, hasta el 2012, la normativa en el fondo exigía 50 kWh metro cuadrado. O sea, tú tienes que diseñar la envolvente de la casa o del edificio de tal manera de garantizar que esté bajo ese consumo. No sé si en el 2018 haya cambiado, no creo. Hay una certificación voluntaria en Alemania que cuando tú logras esa certificación, o sea, cuando tu demanda energética es bajo los 15, estás logrando la certificación alemana, la certificación Passive House, en el fondo que es voluntaria. Es voluntaria entre comillas, porque ya hay varias ciudades, comunas en Alemania, en el fondo que es una exigencia, sobre todo para todas las construcciones nuevas. Y ellos apuntan a que el año 2024, 2026, en el fondo toda Alemania en el fondo esté con esa certificación. Para que tengan una idea, la normativa técnica en Chile, lo de color, hoy día la normativa, hablando para este proyecto de Temuco, esos son números para Temuco, son un poquito diferentes si lo comparamos con Santiago. Pero hoy día la normativa térmica en Chile para Temuco, para una casa, para esta casa, en el fondo que esta es una casa DFL2 de 140 metros cuadrados, si nosotros cumplimos la normativa térmica chilena, la demanda de esa casa sería 130. O sea, imagínense que cumplir la normativa térmica es 130 en un clima mucho más benigno en el fondo de lo que hay en Alemania. En Alemania puedes tener menos 12, menos 15 grados bajo cero. En Temuco son contados los días que tienes bajo cero. Y así todo, imagínense la demanda energética, 130, y hoy día puede llegar al 15. O sea, si nosotros esta normativa térmica la aplicamos en un clima de Alemania, a lo mejor ese 130 se transforma en 200. Entonces, imagínense, 200 versus 15, más de 10 veces, más de 1000% más que la demanda energética en Alemania. El proyecto de Puerta del Sol está en 20 kWh metro cuadrado. Hay una nueva exigencia que creo que tiene 1 año, 2 años de aplicado en Temuco, que es el nuevo PDA, Plan de Descontaminación Atmosférica. Se habla todos los días, en las noticias hablan del PDA. Todas las ciudades del centro-sur de Chile, la mayoría en el fondo que tienen problemas de contaminación, se está aplicando el PDA. Cada PDA es específico para cada ciudad. Hay un PDA vigente para Temuco, para Osorno, para Valdivia, Los Ángeles, Coyhaique, Aysén. No sé cuáles están vigentes y cuáles no, pero están todos ahí. Los que no están vigentes están a punto de estar vigentes. Y las exigencias, en el fondo, aplicando esa exigencia, como máximo en Temuco tú llegas a los 105 kWh metro cuadrado. O sea, si la normativa te pide 130, con la nueva exigencia estás en 105. No, como ven, o sea, lo máximo que hoy día se está haciendo en Chile por eficiencia energética está de este orden de magnitud, 105, versus el 15 que podríamos llegar. En el OISA nosotros, en el fondo, se va a certificar Passive House y hay que llegar a esa demanda de 15. Entonces estamos hablando que puede ser entre un 80-90% menos de demanda que un edificio convencional. En el OISA dijimos, ¿sí? El OISA. Sí, Sí. Amanda está como en un valor intermedio. Amanda diríamos que está por aquí. O sea, si la normativa técnica en Santiago es 100, Amanda está en 50, pero Loíza está en 15, en términos de energía. ¿La normativa técnica en Santiago es 120 o 100? ¿No lo tienes claro? Mira, nuestra normativa... No, será hablar de la normativa técnica, que no me gusta mucho hablar. Mira, nuestra normativa técnica es bien especial. Vamos a hablar en términos... Sí. Con adjetivo. No quieres En descalificar, términos- pero sí. descalifica nomás. Que nosotros necesitamos saber. Ya, mira, en los países desarrollados desde el punto de vista térmico, las normativas térmicas son en función a un número, kilowatt hora, año, metro cuadrado. Pero en nuestro país la normativa es algo especial. No te habla de números, sino que te habla en el fondo de propiedades térmicas de los muros. Entonces, Ya. te piden que, en el caso del PDA de Temuco, el espesor del muro del aislante sea 8 centímetros, el espesor del aislante en la cubierta sea 14.
y que el vidrio sea un termopanel de propiedad X. Ya. Dependiendo de la casa, de cuánta ventana tenga o qué orientación tenga, esa demanda energética puede ser 80, puede ser 300. La normativa térmica en Chile no te pide un número, sino que te habla de espesores de aislante. Entonces, pero ¿y si la casa no está aislada herméticamente? no, te pide un número. Ese es otro tema. De que sí, pero el gasto igual es, Claro. Sí. es enorme. Si no, Sí. si no libera Mira, los puentes térmicos, digamos. La certificación energética en Alemania te pide ese número, 15 kWh año metro cuadrado. Para llegar a ese número tienes que tener ciertos espesores de aislante, propiedades térmicas de las ventanas y también un elemento muy importante que es la hermeticidad. Porque yo puedo tener 30 centímetros de aislante por todos lados y si tiene un par de rendijas en ciertas partes, ese 15 se me va a transformar en 250. Entonces no sirve de nada. O sea, hay que buscar una comunión entre la mejor envolvente en cuanto a espesores, hermeticidad, ventanas, puertas y además que quede hermético. Tienen que trabajar las dos cosas juntas. Esta norma, la certificación alemana nos exige un test de hermeticidad y ese test de hermeticidad, después lo voy a explicar con números en la pizarra, es una prueba bien difícil de pasarla. En el fondo tú sometes a presión la edificación, la casa o el departamento, es como que la inflas, como igual con un globito, y ves cuánto aire pierde la casa. Ya, la infiltración, los test de infiltración que te exige el Passive House es que la infiltración máxima sea 0,6 renovaciones de aire por hora. Quédense con el número nomás, 0,6. Lo que nos exige el PDA, que como gran cosa se está empezando a exigir ahora, estamos hablando de ahora, 1 año, 2 años, no tiene más antigüedad que eso, para Temuco nos exige, tengo la duda si es 8 o 5. Quedémonos con el 5 para ser más optimista. Yo creo que 8. Que en algunos 5, en otros 8, en otros 6, ese es como el gran cambio en lo que hacen en los PDA en Temuco, Osorno, Valdivia, cambian 5, 8, en vez de 8 en los muros, 5, no cambian más que eso. Todo lo mismo y cambian un par de números. Pero de 0,6 a 8 o 0,6 Sí. a 5 hay una... O sea, imagínense aquí, la hermeticidad es 0,6 y aquí la hermeticidad va a ser 8. O sea, estamos hablando de 1300% más, menos hermética en el fondo que una certificación en el fondo que busca en el fondo que la casa realmente gaste poco. Y peor aún, o sea, aquí te hablan que en teoría logre el 8, porque tampoco te exigen el test. O sea, ese es un 8... Teórico. Sí. Teórico. O sea, mira, primero que nada es un 8 absurdo, que si logras el 8, o sea, estás certificando que tu casa es como la pelota. Sí. Y a lo mejor en 10 años más o en 20 años más te van a exigir hacer el test. O sea, nuestra normativa térmica y las exigencias del PDA son verdaderamente... Es porque hace las leyes gente que no sabe, probablemente. No sé si no sepa o Es a la lo mejor... burocracia. a Se lo demoran mejor, mucho en tomar decisiones. no sé, es como que nos gusta inventar la rueda en vez de... Si hay Hacer. países que ya lo llevan 30 años haciendo, ¿por qué no copiar y copiar las buenas cosas? O sea, como que queremos inventar, o sea, para llegar a establecer que la hermeticidad, que el test de hermeticidad sea 8, no sé cuánto, más de un año pasaron estudiando 2 universidades o institutos de investigación, por ahí les voy a dejar como referencia para que estudien, es un mamotreco como 800 hojas, y ellos determinaron que las infiltraciones en Chile, el promedio a lo largo de Chile de todas las construcciones era 13. Entonces, como el promedio actual de las construcciones nuevas es 13, chuta, exijamos 8. Ya. Es parecido con la normativa térmica en Chile. O sea, la normativa térmica en Chile, ¿qué es lo que hizo? Es exigir lo que ya venía haciendo la industria en gran porcentaje. O sea, lo que ya se venía haciendo en el 98% de los casos, esa es la normativa térmica. Pero es ridículo si tú lo evalúas para las ciudades de Chile que son más contaminadas y con climas más fríos como en el sur, como Temuco. Tienen el gran problema de cómo calefaccionar, cómo la gente se calefacciona en sus casas. Con un producto en que en el fondo la renovación de aire es 0,6, es decir, es súper hermético, no necesitan un sistema adicional de calefacción. En el sur se calefacciona todo con leña, y porque la gente tiene menos ingresos, menos recursos, es más caro los otros sistemas, pero si implementaran esto, tendrían solucionado el problema de la contaminación. No necesitarían usar un adicional para calefaccionar sus casas. A eso voy. Si tuvieran ese switch de cambiar la visión. Sí. No lo tienen.
Hay restricción ahora y en Temuco no se puede prender la estufa, la gente se muere de frío. Sí, o sea, es difícil. Cuando no tienes calefacción en Temuco, en el fondo, imagínate, pues, Temuco puede llegar a menos 6 grados, históricamente ha llegado a menos 8, menos 9. Imagínense tener menos 5, menos 4 grados y no poder encender nada. Y se prohíbe encender las combustiones. Y bueno, eso pasa. La gente no tiene dinero para acceder a otro tipo de calefacción. Entonces, si se construyera bien, no necesitarían, no tendrían este problema. Y agrega la presión sobre los recursos forestales, en el fondo, que una casa de 140 metros cuadrados, aislada como cumple el PDA, puede consumir al año No sé, 20, 25 metros cúbicos de leña de procedencia que no es muy confiable, a lo mejor es de bosque en el fondo Nativo. talado, sí. o sea, consumen los recursos forestales nativos, leña a lo mejor que no está con el grado de humedad apropiada y sigue contaminando. O sea, imagínate, aparecen nuevas casas en la periferia, entonces la contaminación sigue aumentando cada año y cada año es peor, es como una olla de presión que sigue No creciendo. se puede respirar. Yo estuve este fin de semana en Temuco. La ropa te queda hedionda. Insoportable. Tú cuando te estás acercando en avión, ya, Sí, parece una ruca. cuando pasas arriba del Lautaro, 30 kilómetros antes de llegar a Temuco, Sí. en el avión se siente el olor a humo. Sí, es increíble. Es increíble. Oye, este es el último gráfico y ahí pasamos al break. Mira, este es el gráfico de los valores U para la ventana que se aplica para el estándar Passive House. El estándar Passive House exige, la certificación Passive House te exige que la demanda energética sea 15 kWh independiente del lugar del mundo. O sea, en la Antártica tienes que lograr el 15, en Alemania y en Chile también, y en Lima también. Pero como los climas unos son más benignos de otros, obviamente para lograr ese 15 en la Antártica es mucho más difícil que lograrlo en Lima. Entonces, los valores U, aquí están en función, el valor U de las ventanas es la exigencia térmica que nos exige Passive House para, en el fondo, cumplir con la certificación Passive House. Ese valor U es para las ventanas. El valor U nos mide la transmitancia térmica, o sea, qué tanto calor pierde por metro cuadrado ese elemento constructivo. Entre más alto sea el número, el valor U5 es una ventana de vidrio simple. El valor 3 es un termopanel corriente. Un vidrio triple está cercano al 0,6. Nosotros en Amanda tenemos 1,8 más o menos. Estamos haciendo un 1,8 Sí. en Amanda. El valor U es 1,8. O sea, si el vidrio, si lo que se ocupa en los mayores proyectos, la mayor cantidad de proyectos en Santiago, el valor U es 5, en un porcentaje menor de proyectos el valor U llega a 3. En Amanda se está usando un valor 1,8 y en el OISA se va a usar un valor 1. Ese es el gráfico de los U para las ventanas para cumplir el Passive House, y también en el fondo hay un gráfico del valor U para los elementos constructivos, techo, muro, piso, en el fondo para todos los lugares del mundo. Si podemos, de los 20 números en el fondo que podemos hablar de la eficiencia energética, hay 3 principales. El primero es el valor U, que esto es la transmitancia térmica. ¿Ya? El calor que fluye, la transmitancia térmica es la propiedad térmica en el fondo de los elementos de la envolvente, muros, cubierta, piso, ventana, puerta. Entre más bajo sea el valor U, menos calor va a perder ese elemento. U por A por el delta T. El delta T, este delta T, es la temperatura interior menos la temperatura exterior. Entonces, si este es 20 y este es 0, el delta T es 20. Entonces, a medida que más alto sea el U, más calor va a perder ese elemento. Calor es el U por el árbol. Sí. Entonces, en el caso de las ventanas, BS es vidrio simple, el valor U es cercano a 5. BD es vidrio doble, que es el termopanel, el valor U es cercano a 3. Después que aquí hay varios vidrios dobles, el de Amanda que estamos usando es 1,8. Voy a llamar aquí Amanda. Después voy a hablar del Eloísa, que el valor U va a ser cercano a 1. Después, ventana Passive House en Alemania, que este ya es un vidrio triple, y el valor U que nos piden para Alemania es
0,8 si no me falla la memoria. Ya. Después tú puedes llegar a valores más bajos, puedes llegar 0,5, yo creo que por ahí ya son los límites. Que ese es un vidrio triple pero especial con otros espesores, con otro tipo de cristal. ¿Ya? Entonces, entre más bajo sea el valor U, o sea, si comparamos un vidrio simple con el vidrio que vamos a ocupar en el Eloísa, 5 metros cuadrados en el fondo de vidrio de Eloísa equivale a lo que pierde 1 metro cuadrado de un vidrio simple. Entonces, si la casa tiene 100 metros cuadrados, hay que multiplicarlo por 100. Ahora, para cada elemento constructivo, para muro, para piso, para cubierta, en función del espesor de aislante, pasa lo mismo que este efecto. Entre más aislante coloquemos, va a tender a bajar el valor U. ¿Ya? Entonces, si hacemos una curva del valor U, imaginemos un muro de hormigón armado que le colocamos aislante. Este es el muro de hormigón con aislante aquí por fuera. Entonces, si este es el valor U y este es el espesor de aislante, el valor U sin aislante va a estar cercano a los 4, parte en 4. Estoy perdido, espérate, espesor de aislante, sí. En 4 está con, aquí están los 0 centímetros. Estoy haciendo memoria de memoria. Este es el espesor en centímetros del aislante. ¿Sí? Ese dibujito traté de ejemplificar ahí, hormigón más el aislante. Ya, cuando está con 0 centímetros el valor es 4, esto está en watt metro cuadrado Kelvin, o sea, el muro de hormigón sin aislante es parecido a un vidrio simple. Okay. Ya es como entre medio de los dos, más o menos aquí estaría el hormigón. O sea, para que vean un muro de hormigón, cuando tenemos un edificio que es puro hormigón en los muros, es como casi tener un edificio de vidrio simple. Sí. Y a medida que aumentamos el espesor de aislante, el valor U tiende a bajar. A ver, cuando estamos con los 10 centímetros de aislante, el valor U, 10 centímetros de aislante, 10 centímetros de aislante, lo estoy haciendo de memoria, por eso estoy pensando. El valor U es cercano a 0,3. 2, 1, 0,3. El valor U está aquí. Y con 20, a lo mejor está acá. Y ahí es casi asintótico. Y fíjense lo que pasa aquí. Cuando ya empiezo a tener mayores espesores de aislante, pasa algo bien especial. Empieza a subir. ¿Ya eso por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? Mira, baja fuertemente los primeros espesores. Sí. O sea, los primeros 3, 5 centímetros de aislante, baja fuertemente. Ya después el centímetro 8, 9, 10, 11, baja poquitito. Imagínense, del 10 al 20 casi no baja. Más o menos aquí andamos ya cercano al estándar Passive House. Entonces, a simple vista uno diría matemáticamente, chuta, no tiene sentido subir de 10 a 20. Porque en términos de energía es poco el ahorro de energía. Marginal. Pero las condiciones de espesores de aislante que nos exige Passive House, créanme que no es por un tema térmico, es por un tema de confort térmico. ¿Ya? Estabilidad. Yo puedo tener 20 grados acá, pero con poco espesor de aislante, con 3 centímetros de aislante, tener 20 grados, y puedo tener los mismos 20 grados con 25 centímetros de aislante, pero voy a estar más confortable cuando tengo más espesor de aislante. Porque el muro, cuando yo estoy cercano al muro de hormigón, al interior, cuando tiene poco aislante, no va a estar a 20 grados, a lo mejor va a estar a 18, 17, y eso me da una sensación de frío, entre comillas. Ok, es más parejo la distribución del calor. Sí, porque la sensación térmica que tenemos como seres humanos influye, lo que menos pesa es la temperatura del aire. Suena raro porque todos hablan de la temperatura del aire. No, créanme que lo que menos pesa es la temperatura del aire. Pesa mucho más la temperatura de las superficies que me rodean. Por eso pasa cuando uno se mete a una casa que está fría una semana, salen de vacaciones de invierno y vuelven, y la casa la calientan y no hay caso sienten frío. Demoráis como 2 días en que la casa se En estabilice que el térmicamente. muro tome temperatura. Sí, porque tú tienes, el aire a lo mejor está a 22 grados, pero los muros están a 5. Entonces, tu sensación térmica está definida por los flujos de energía, no por la temperatura del aire. Entonces, si estamos encerrados en un recinto, ¿ya? Está esta persona parada acá, esto no tiene aislante, afuera hay menos 5 Celsius.
Yo adentro tengo 20 grados en el aire, pero este gallo tú lo metís con ojos cerrados y se muere de frío. ¿Por qué? Porque estos muros, si esa casa en el fondo tuvo 2 semanas frías, los muros van a estar cercanos a la temperatura, va a estar como en un promedio entre las dos temperaturas. O sea, esto a lo mejor va a estar a 10 grados. Entonces, esta persona, nuestro cuerpo está a 36, nuestra superficie del cuerpo está a 32, 33, dependiendo del metabolismo. Si esta superficie está a 10 y nuestra piel está a 32, va a haber un flujo de radiación infrarroja hacia toda la superficie. Nuestro calor hacia el muro. Sí, nosotros vamos a perder radiación hacia afuera. Y esa pérdida de calor por radiación infrarroja, básicamente, y por convección que sale de nuestro cuerpo, es lo que nos define nuestra sensación térmica. Entonces, la sensación térmica, estamos rozando pero con la es súper filosofía. importante. La sensación térmica depende de la temperatura interior, muy poquitito, no creo que esto pese más allá de un 20%, depende de la temperatura del muro, de la temperatura del piso, influye mucho el piso, la planta del pie, la temperatura de la cubierta, la velocidad del aire interior, el contenido de humedad relativa, depende de todas las cosas. Uno siempre habla de que este es el factor predominante. No, es todo lo que menos pesa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que puedes tener 20 grados acá y sientes frío, y al no tener buen aislante, a lo mejor tienes que incrementar la temperatura a 23 Celsius, que pasa mucho. Sí. Que, La gente pone la calefacción a todo Sí. chancho, es por eso. porque no siente confort. Y eso es porque en el fondo, la temperatura a 23, cuando esta temperatura interior está a 23, la temperatura del muro está a 12, la temperatura del piso está a 9, la temperatura cubierta está a 13, esto en resumen te define que la temperatura media operativa está cercana a los 20, que esa es la condición de confort. Temperatura media operativa, eso nos define la sensación de confort, pero hay un mal entendimiento en que la temperatura media operativa se cree que es la temperatura del aire, y no es así. Los estándares de confort en Europa están definidos por la temperatura media operativa y no la temperatura del aire. Perfecto. Entonces, ahí nos empezamos a introducir al tema Passive House. ¿Por qué te exige tanto aislante? Para lograr que la temperatura media operativa esté en una condición de confort. Ok. Ya. Ese, va a tener que sacarle una foto porque Lo tengo grabado. Ah, ok. Ya. Esto es como cultura general, ¿no? Pero es difícil de entenderlo, tienen que repasarlo un par de... Y ahí lo googlean y van a pillar esta información. ¿Pero entendieron el concepto? Sí. De la diferencia de la temperatura del aire versus la Yo creo temperatura de toda la estructura, que hace que Sí. uno fluya de su propio cuerpo, libere temperatura Entonces, para los muros, el piso. En la medida en que nosotros aislemos nuestro... la simbología en el fondo, en términos de dibujo para aislante. En la medida en que nosotros aislemos bien todo eso, cuando esto esté a 20 grados, a lo mejor aquí vamos a necesitar 19 grados. ¿Y qué va a pasar cuando afuera esté en menos 5? Es que la temperatura acá a lo mejor va a ser 18,9. Entonces está toda la misma temperatura. Entonces, en una casa bien aislada y con buenas ventanas, créanme que a lo mejor pueden bajar la temperatura y van a sentirse confortables a 19 grados y no a 23 como en la condición mala. O sea, Sí. si tú te metes con ojos cerrados, imaginémonos un espacio, este está a 23 Celsius, sin aislante, y este está a 19 Celsius, y con estándar básicos de aislante, tú te metes una persona acá, métanse ustedes mismos, con ojos cerrados, Para sentir mejor. y se van a sentir iguales. O sea, se van a sentir iguales en términos de confort. Pero ojo, este está a 23 y este está a 19. Sí. Pero te da la misma sensación térmica. Y eso lo logras aquí básicamente por el aislante que tiene harto aislante y que no tiene puentes térmicos. Ya, entonces vimos el primer concepto que es el valor U. ¿Ya? 1, 3, ya. Ya, el segundo concepto entonces son los kilowatt hora por metro cuadrado año. Que eso
es demanda energética específica anual. Específica en el fondo que es porque está por metro cuadrado, y anual porque en el fondo la sumatoria de los 12 meses. Oye, un detallito en ingeniería, porque si van a ver la parte comercial, siempre el tema de las unidades, esto, para los que somos ingenieros, cuando la unidad está mal escrita, es como un canillazo bajo. Es como escribir vaca con Siempre velar. retado, por si acaso. Uno se Y escribe aquí así, uno se ve, Loreto. no sé, cuando están las unidades malas, Sí. se nota qué tanto estudió el ingeniero que lo redactó. Porque, no sé, este kilowatt hora hay tantas formas de escribirlo y tantas... En unidades hay mucha diferencia entre escribirlo con minúscula o con mayúscula. Hay cosas que son con mayúscula y cosas que son con minúscula. Uno no las puede cambiar porque puedes cambiarle el significado a esa unidad. Y aquí se kilowatt escribe hora es... K con mayúscula. Aquí voy a hacer majaderamente. Mayúscula. Mayúscula. Minúscula. Dividido metro cuadrado. Minúscula. Mira, ese yo lo he visto escrito así. Minúscula, minúscula, mayúscula. Lo típico que uno ve errores, kilowatt dividido por hora. Oh, ese canillazo es peor. Si este es un canillazo a las canillas, este es un canillazo en la zona media. Eso no es nada, no existe esa cuestión, kilowatt hora. Por un lado están los kilowatts, que es una unidad de potencia. El secador eléctrico, el secador de pelo, tiene 1,5 kilowatts, es potencia, es decir, el tamaño del equipo. ¿Ya? Y kilowatt hora es energía. Entonces, el radiador eléctrico de cuarzo de 1 kilowatt, ese kilowatt es una propiedad intrínseca, es la capacidad que tiene. Tiene 1 kilowatt, estando encendido, estando apagado. Es el tamaño de esa batería, ese es 1 kilowatt. Ese radiador, si lo enciendo 1 hora, va a consumir 1 kilowatt hora de energía. Entonces, así paso de potencia a energía. Ya, estamos haciendo una clase fulminante a la vena de conceptos muy generales. Ya, entonces, volviendo a la demanda energética específica, hablemos de Santiago para la parte residencial, porque es distinto si hablamos de oficinas, hospitales, residencial. Esto es cumpliendo una normativa en Santiago. Ojo que Santiago se separa en distintas zonas térmicas, ¿verdad? Chile se separa en 7 zonas térmicas. En la medida que nos acercamos a la cordillera, o qué sé yo, a Punta Arenas, nos acercamos a zona 7, y zona 1, las zonas en el fondo que tienen un clima más benigno, qué sé yo, Arica. En Santiago estamos en zona 3, pero hay zonas que están más cercanas a la cordillera que llegan a zona 4 o llegan incluso a zona 5, las que están ya que empiezan a subir arriba en el cerro, que tienen temperaturas más extremas. Hablemos que Santiago, por lo general, el 90% de Santiago está en zona climática 3. Y para zona climática 3, kilowatt hora metro cuadrado. Acuérdense que la normativa en Chile no te habla de kilowatt hora ni metro cuadrado, sino te habla de valores U. Pero si tomamos el edificio de Amanda, porque nosotros hicimos ese ejercicio, para el edificio de Amanda, si cumplimos los valores U que nos exige la normativa térmica en Santiago, esa demanda va a estar del orden de los 80. ¿Ya? Ahora, con los valores de Amanda, estamos en 40. Este es Amanda. Este igual es Amanda, pero con normativa térmica, con la normativa chilena. ¿Se entiende? Este es Amanda, pero cumpliendo la normativa, y este es Amanda como va a ser. ¿Ya? Y este sería el Passive House, que está en 15. Este sería el OIS. ¿Ya? Y ahí tengo un cambio de números. Nosotros teníamos incorporado como el gasto energético, la demanda energética Sí. estándar como 120 kilowatt hora, metro cuadrado año, y que Amanda iba a gastar 58. Entonces, ¿estos son los números? Estos son los números que me estoy acordando al voleo. Ya. Los voy a buscar en rigor porque el otro puede ser distinto, pero a lo mejor está con el agua caliente sanitaria. Con todo. Pero de ese Ah, perfecto, ya. Te entendí. ¿sí? Hay que hacer diferencia porque a veces este tiene apellido, a veces este es solo calefacción, calefacción y enfriamiento, le agregan el agua caliente o le agregan este valor hay que tener cuidado, que puede ser el consumo específico solo calefacción
No, esto era todo. Puede ser clima total, Clima total y agua caliente. puede ser clima más ACS, y hay un cuarto que puede ser, si este es el 1, este es el 2 y este es el 3, hay un cuarto que es el 3 más electrodoméstico e iluminación. Un bisón. Siempre tengo la duda cuál es cuál. Pero el mismo nivel, este en verano, primavera, y este en invierno. Cambian en el fondo su pelaje en función de la temperatura exterior. Y es muy peculiar lo que pasa también en esos climas extremos que tienen un verano mediterráneo en temperatura, pero con menos 20, que sobre todo los pajaritos en el fondo cambia su plumaje, así como este cambia su piel. Los pajaritos en el fondo de esos climas, en el fondo, que es simpático verlos en Alemania, sobre todo, tú verlos que andan en la calle, palomas o gorriones, no sé qué especies serán allá, pero se ven mucho más gorditos en invierno. El mismo concepto uno debería tener en las casas, o sea, si tienes, si quieres estar más abrigado en invierno, ¿qué necesitamos? Mayor espesor de aislante. Es el mismo concepto en el fondo que busca el Pacifo o que buscamos cuando queremos eficiencia energética. Ya, volviendo al tema Pacifo para los espesores de aislante, estas son la construcción de las casas de Temuco con el estándar Passive House. Aquí se ve esa foto es mía. ¿Es tu pata? Sí. Ya. Esos son los 30 centímetros de aislante de la cubierta. Que se pone continuo, ¿se fijan? Claro, fíjense No que va el entre aislante medio. en el fondo está sobre la estructura. O sea, no hay ningún corte de puente térmico. Normalmente el aislante, que normalmente, no diría normalmente, el 99,9% de los proyectos en Santiago, el poco aislante que se coloca entre medio de la estructura. Para aislar bien, independiente que sea Passive House o no Passive House, si queremos tener buena eficiencia energética, mejor dicho, el aislante, lo ideal es colocarlo por fuera sin ningún tipo de corte. Y eso vale en el fondo para la cubierta, para los muros, para el piso, en el fondo para todos los elementos. Si se dan cuenta, en el muro también, esta es la foto del muro, en el muro igual, ese aislante se colocó encima, por fuera de la estructura que es como similar a esta, es igual a la estructura de acero. Es metalcón, sí. El segundo piso, porque el primer piso es albañilería. O sea, de aquí para acá es metalcón y aquí es albañilería. Pero tanto en albañilería como en el metalcón el aislante está por fuera. Y el aislante del muro, que son 20 centímetros, se empalma totalmente con el aislante de la cubierta. Y eso finalmente después se sella por todos lados. Acuérdense, entonces tenemos espesor de aislante, liberación de puente térmico, y que el aislante no esté interrumpido. Y que sea hermético, lo logramos en el fondo tapando cualquier rendija que se pueda generar. Entonces ahí están los tres conceptos: alto espesor, liberación de puente térmico y hermeticidad. Y ahí está el concepto en el fondo de toda la envolvente en todos los paramentos: cubierta, muro, piso, fundaciones que también se aísla. La solución constructiva para lograr hermeticidad también y liberación de puentes térmicos, hay cosas especiales que se está haciendo así en Eloriza, y en Amanda también se está haciendo algo similar, que es que las ventanas se están colocando en el plomo del aislante. Normalmente la ventana, cuando se aísla en Santiago, la ventana se ancla en el hormigón, pero en este caso, sobre todo, yo diría que la mayoría de los proyectos Passive House, la solución constructiva es que la ventana esté en el mismo plomo del aislante, o sea, la ventana se instala acá. ¿Entiendes? Este es el aislante y este es el muro. Normalmente esta se instala acá. Pero cuando queremos alta eficiencia energética, para liberar los puentes térmicos de la ventana, es bueno instalarlo en el aislante para producir una continuidad de las isotermas del aislante. A ver, explicando un poco qué son las isotermas. El color rojo son 20 grados, y a medida que nos acercamos al color más oscuro afuera, que es el negro, partimos en 20, el blanco es 20, el rojo es 19,5, el amarillo es 18, el celeste es 10, el azul es 5, y acá estamos en 0. Tenemos un arcoíris en el fondo de isotermas desde los 20 grados hasta los 0 grados.
en la medida que nosotros tengamos continuidad de la isoterma, o sea, esa línea roja a 19 empalme con esta línea roja del muro, no hay flujo de energía en el plano vertical. Si nosotros, no lo voy a tocar si nosotros instaláramos, por mucho que tengamos aquí 20 centímetros de aislante, pero si esa ventana la instalamos acá, vamos a producir un quiebre de la isoterma. O sea, lo que está caliente en el lado del muro lo vamos a conectar con algo frío. ¿Por qué? Porque el valor U de la ventana o del perfil es más bajo que lo que tenemos acá. Entonces se va a producir un puente térmico vertical y gran parte de la energía que tiene el muro almacenada, como está a 20 grados, va a fluir por la ventana y se va a escapar. Entonces esas son fórmulas para liberar los puentes térmicos. Así como tenemos el puente térmico de los aislantes cuando lo introducimos por la estructura, también tenemos un importante puente térmico del plano de las ventanas. Y esas son cosas únicas que se están haciendo en el OISA y también en AMANDA. Disculpe una pregunta, entonces la isoterma sería que ese medio tiene la misma temperatura. Las isotermas en el fondo son líneas de temperatura. ¿Qué es lo que hay que tratar de buscar? Esto es como una radiografía, es como una radiografía de la envolvente. En la medida que el arcoíris esté afuera, el arcoíris y la isoterma esté afuera, está bien. Porque afuera tenemos que producir diferentes temperaturas, no adentro. Si nosotros viéramos una isoterma de un muro con metalcón y con el aislante todo cortado, veríamos que el arcoíris se nos va a la estructura adentro y ahí tenemos el muro frío. Entonces, de esa manera, cuando el arcoíris está afuera, ¿qué es lo que hay que conseguir con el aislante? Que la estructura, que el hormigón, la albañilería en este caso, esté cercano a la temperatura interior, a no tener esos problemas de confort. Una pregunta, ¿qué pasa por ejemplo con los terremotos que todo esto se mueve? ¿Se puede producir como algún daño en el aislante o en la ventana que se pueda como desencajar? ¿Cómo es que se empotra al edificio? Aquí hay unas garras de montaje, unas garras de anclaje en el fondo, que es un perfil metálico en una C, que eso va anclado al muro. No está malo ese dibujo, porque esto está así. Va aquí y va con pernos de anclaje en el fondo, pernos de anclaje en el fondo al muro de hormigón. La ventana en el fondo se ancla en todos esos elementos, los 4 perímetros. No hemos tenido proyectos en el fondo que pasaron el terremoto del 2010 y ningún problema. De hecho, yo creo que es más problemático instalarlo acá, porque cuando lo instalas acá, hay todo un tema constructivo de por qué conviene hacerlo ahí. Pero no me quiero meter en un tema constructivo. Las puertas también... hay que hacer lo mismo que esto. Se empotran Sí, así igual. sí, porque la puerta en el fondo pasa igual que con las ventanas, es el elemento más débil de la envolvente, puertas y ventanas. Entonces la exigencia de los valores U es para muro, cubierta, muro, ventana, puerta, piso. ¿Y el material de las puertas en ese caso sería? No, puede ser de vidrio o lo que sea, lo que importa es el valor U. Ya. Puedes tener una puerta de cartón, de madera, de vidrio, el valor U lo que te interesa, Ya. lo que hay que cumplir. Ahí se ve el corte, ahí están los 20 centímetros, continuidad aquí en el fondo, cerrar todas las rendijitas, hay una barrera de vapor ahí que se coloca porque en el fondo todas estas plaquitas de OSB, ¿ubican lo que es el OSB? Sí. Este es un panel zip, que en el fondo es un sándwich de esa madera, es viruta aglomerada, es el panel de OSB, después viene poliestireno expandido y después viene otro OSB. Ahora, entre plancha y plancha, esos OSB no se tocan, si esta es una plancha y esta otra, no se tocan, hay que dejar una rendijita ahí de 5 milímetros, 6 milímetros, pero después por dentro hay que sellar y por fuera también, para que no tengamos pérdida de infiltración de aire o de flujo de vapor hacia el interior. Acuérdense que aquí hay que generar dos cosas, infiltración para que no se nos escape el aire, pero también hay que generar hermeticidad de la envolvente interior para que el vapor interior, y esto puede generar confusión, el vapor interior no hay que dejar que se escape, hay que dejarlo adentro, porque cuando se escapa y fluye por los materiales, tenemos un cáncer a largo plazo. Hay que dejar la humedad adentro para que salga por la ventilación y no por los muros. ¿Se entiende? Sí. Lo estamos dejando adentro, pero lo estamos sacando por otro lado. No hay que sacarla, hay que alejarla de los muros en el fondo para que nuestra casa, nuestro departamento en el fondo tenga vida útil, en el fondo no acuse la vejez con los años por el tema de la condensación o de la humedad. Esa humedad en el fondo que se difunde por los muros cuando no la frena es un daño acumulativo que se va generando año tras año. ¿Cómo hace para mantener ese sello
en la envolvente? No sé, pues, después de 10 años. ¿Cómo se comporta esa envolvente? Deja avanzar aquí que uno quede tranquilo hasta no poner. Es que es un sello flexible, es un poliuretano con silicona en el fondo, es un sello de poliuretano, es una mezcla entre siliconas y poliuretano, es como un sello. ¿Ya? Pero Una masilla. pero tiene una vida útil. No mayor que la casa, es algo flexible en el tiempo, ya, está hecho para eso. Ya. Hay que verificar que quede bien construido, no es un sello, es eterno. No hay que mantenerle el Sí. sello, digamos. Igual para el sello de la hermeticidad, cuando hay dos posibilidades de pasar, hay varios elementos para sellar, ¿eh? No, es uno de los temas críticos porque es lo más difícil de encontrar en Chile. Mira, lo que más se ocupa para el tema pacífico cuando tienes paneles de OSB es porque el panel OSB, como es viruta aglomerada, ya es barrera de vapor en sí. O sea, es tan impermeable como un polietileno. Entonces, por ese lado, el material no deja pasar el vapor. Pero en la unión, en la rendija, sí. Y ahí, una de las técnicas más usadas, sobre todo en el tema Passive House, es que se coloca una cinta que es especial para la OSB. Cuando tú la pegas, es imposible sacarla. O sea, para sacarla, en el fondo, se desgarra la viruta. Tienes que romper, claro. Sí, Ya. como que se une al material de la viruta. Pero ese material existe en Chile, o sea, lo vamos a usar en el caso lo hice. Sí, lo vamos a usar, pero no es algo, yo creo que es algo a lo mejor que se va a tener que importar. Ya. No es algo masivo. No, para nada es masivo. Sí. Sí, pues. Lo necesitas en el fondo para poder lograr las 0,6 renovaciones de aire, no te queda otra que hacerlo. Mira, el gran conflicto que uno tiene en los proyectos de eficiencia energética es cuando llegas a te contratan para hacer eficiencia energética y cuando el proyecto ya está todo diseñado. Entonces, cualquier cosa que tú sugieras es un canillazo fuerte que reciben todos. Entonces, pero cuando el proyecto parte desde cero, no hay ningún problema. Entonces, si ya está todo proyectado y ya están hechos los planos y la estructura y tú tienes que decir, oye, vamos a buscar pasijos, pero hay que achicar las ventanas y hay que subir de 5 centímetros a 20, te cambian todos los planos, te cambia todo. Entonces, cualquiera va a reaccionar mal ante eso, sea arquitecto, ingeniero, contador. Porque todos tienen que hacer la pega por segunda vez y no te pagan 2 veces. De hecho, igual nos han llegado clientes que son constructores, que nosotros le decimos como cliente conflictivo, porque ellos no creen que va a funcionar este sistema de eficiencia energética. Demanda. ¿Y eso qué vamos? Es que los constructores es otra especie, Sí, distinta. otra especie. Pero nosotros igual Es un animal Oh, imagínate, distinto. o A sea, mí me tocó comprarlo con cuando te toque un constructor. constructor que compre Luisa, ahí sí que va a ser difícil. Sí. Me tocó un constructor y él me mostraba fotos y me decía, mira, igual hay condensación en otros departamentos. Pero es que no tienen el mismo Sí, sistema. pues eso le decíamos, no tiene el mismo sistema. Chuta, que difícil, Es difícil. convencerlo a ellos. Es que en ese minuto tú tienes que derivar para que alguien del área técnica hable con ese constructor, que es lo que nos ha dado súper buen resultado. Hemos tenido Otro hasta constructor, sí. ingenieros civiles que quieren dárselas de... Mira, habitualmente sea con gente que, perdón por los que vienen recién saliendo de la U, pero generalmente hay gente que no tiene mucha experiencia. Yo creo que era una persona joven, ¿o no? Sí, o sea, hay algunos jóvenes y otros eran mayores, ¿cierto? Yo calculo unos 40. Sí. Ah, En Nos eso han llegado varios. es mejor que se contacten y nosotros los Consultar. linkeamos con alguien del área técnica. O sea, lo que yo siempre les digo es que esto tiene bases de estudio, siempre nombramos a Rolf. Y que es Sí. es una tecnología que lleva 20 años de aplicación en el país que es líder en el rubro. Claro. Son países Pero desarrollados. También nos tocó un constructor que era español y él dijo, sí, súper bien, yo conozco los termopaneles, los uso, ¿cierto? Yo conozco esta tecnología y creía en eso, porque él ya tiene esa conciencia, esa educación. Y yo creo que en Chile también, aparte del tema como político, burocrático de implementación de ley, la gente le tiene mucho miedo en sí cuando se habla de eficiencia energética, porque lo asocian, yo creo, como a subir costos al tiro, pero no lo ven como que es un mejoramiento del estilo de construcción que en el fondo les va a permitir a ellos tener mayores ventajas a lo largo. Entonces le tienen mucho miedo. Además que eso de subir costos es relativo, depende cómo tú lo Claro. interpretes. Pues que ahora, en la partida inicial de inversión, tú
pagues un porcentaje mayor, pero a lo largo del tiempo, Amanda, es más barato para el usuario que un edificio vecino. A largo plazo. Pero ni siquiera a largo plazo. No, porque no es una inversión que vayas a recuperar en 10, 15, 20 años, no. Es una inversión que la vayas a recuperar en 2 años. Y van a ahorrar, por Sí. ejemplo, en calefacción notoriamente Claro. en otro. Exacto, exacto. Y en También me plusvalía. encanta que no hayan radiadores en las murallas, porque la gente, es chistoso, porque la gente ni siquiera lo voy a decir por la calefacción, me dicen, es que eso va a tener más espacio. Como que no les gustan los radiadores en las murallas, así como, Sí. hay de todo. Oye, pero mira, repasando bien esos tres factores, cuando le toquen personas más técnicas, en el fondo, uno llega al plano de números, Claro. no se trata de dar una clase, pero cuando le demuestra que, oye, las ventanas normales con valor U 3 y sin sistema de ventilación, y aquí tenemos un valor U 1,8 con sistema de ventilación, es evidente que está solucionando el tema de distinta manera y con más tecnología que los otros. Claro. No es que sea algo mágico, es algo tangible. Claro. Ingeniería. Es un producto que La tiene... demanda energética. Esos numeritos van a tener que tenerlos como un torpedo Sí. cuando salga un cliente como Sí. esos. Un cartel. Ya, mira, en Amanda, así como en Eloísa, el tema complejo, el tema básico, por el tema de los aislantes y el recuperador de calor, en Amanda hay algo que es bien complicado, y más complicado a lo mejor que en Eloísa, que es el sistema de clima. Entonces les voy a mostrar cómo funciona el sistema de Amanda. No tengo la animación de Amanda, pero es un proyecto que estamos haciendo en Valdivia que funciona igual. Mira, imagínense que ese es un edificio. Ya, y aquí está la bomba de calor que está en la cubierta en el caso de Amanda. AWHP es la designación en el fondo en inglés para bomba, calor, aire, agua. Air, Water, Heat Pump. Ya, vamos al invierno. ¿Cómo lo hago para que quede pegado esta cosita? Pausa. No, le voy a poner pausa nomás. Porque se anda ahí con la animación. Ya. Espérate que tiene que verse la... Ahí, ya. Entonces, la bomba calor, imagínense un día frío en invierno, como hoy día, que en la mañana teníamos a lo mejor cercano a los 5 grados. Viene el aire a 7, se incorpora esa bomba calor y esa bomba de calor le trae el calor a ese aire y lo bota a 2 grados. Entonces le está quitando 5 grados de temperatura a ese flujo de aire. Entonces, bueno, es aire frío a 5 grados, a 7 grados, pero igual tiene calor. Igual tiene el calor asociado a un flujo de aire, a un flujo de aire o agua es proporcional a la diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, créanme esa primera parte, se le está extrayendo el calor del aire que está a 7 grados, de 7 lo llevo a 2. Y ese calor se incorpora a una red de cañerías que circula por el edificio e impulsamos esa agua por el edificio en invierno a 35 Celsius. Esa agua caliente distribuye en el fondo a lo largo de cañerías verticales. Estas bombas de calor están en la cubierta en Amanda y hay verticales que recorren todo el edificio con 2 cañerías, una a 35 Celsius y esa alimenta todas las losas radiantes de todos los departamentos. ¿Ya? Y por ahí, cuando la temperatura del departamento está bajo los 20, el agua se activa una valvulita y el agua a 35 grados entra a todas las losas del departamento y lo empieza a calentar hasta que llegue a 20 grados y esa valvulita cortó y ya no hay flujo de agua a 35 grados. Entonces, esa agua a 35 se metió a las losas de los departamentos, lo temperó y como le entregó calor, va a retornar a 30, porque esos 5 grados en el agua se los transfirió al departamento. Si no entienden algo, pregunten al tiro. Después les voy a explicar cómo funciona esto. Créanme ahora con ese flujo de energía. Entonces, el calor, esos 5 grados de temperatura que le quité al aire, se lo estamos traspasando ahora al departamento a través del agua a 35 grados. Entonces estamos, bomba de calor, significa que estamos bombeando el calor en baja temperatura del aire y lo estamos llevando a 35 grados a través de un flujo de agua. Yo sé que puede sonar complicado, hasta hay que entenderlo y repasarlo varias veces para que después lo entiendan bien. Ya, al mismo tiempo, esa bomba de calor también es capaz de generar agua caliente sanitaria. ¿Ya? Entonces aquí hay un intercambiador de calor. Una pregunta, pero ¿cómo lo transforma en calor? Le quitas el calor. Mira, después voy a mostrarles otra animación de cómo funciona adentro. Quiero explicarles primero esto con monitos porque después lo que pasa aquí adentro sí que es complicado. Adentro hay un refrigerante con cambios de fase y todo un tema.
pero créanme que es lo mismo que pasa en el refrigerador que tenemos todas nuestras casas. El refrigerador funciona exactamente igual que esto. Pero hay que hacer un zoom ahí adentro para poder explicar eso. Créanme ahora en el fondo que el calor que se le saca al aire, se lo traspasamos al agua que se va al edificio. Ya, por otro lado, esa misma máquina es capaz de generar energía para producir el agua caliente sanitaria. Entonces, arriba de Amanda, en la cubierta, están las bombas de calor para la calefacción y hay una sala de máquina donde se guardan los termos de acumulación, en el fondo para todos los departamentos. Y ahí se acumula el agua cercano a los 60 grados de temperatura. Después de esos 60 grados hay una válvula mezcladora que en el fondo toma el agua a 60, 55, la mezcla con el aire que viene de la red a 15 y sale a 45. Entonces alimentamos toda la red de agua a 45 grados. O 45 grados ya te empiezas a quemar, o sea, tienes que mezclarlo un poquito con agua fría para que no te queme. Y así funciona el invierno. Y a ver, ¿cuáles son las ventajas de una bomba? Primero, Amanda consume cercano a la mitad del consumo energético en términos de kilowatt-hora que un departamento normal. Y segunda gran ventaja es que esta bomba de calor consume a lo mejor la tercera parte que lo que consumiría en plata una caldera a gas. Entonces Amanda, por un lado, si esto es lo que gasta en energía un edificio normal, Amanda gasta la mitad, va a consumir gas, entonces queda aquí, pero además consume la tercera parte de lo que fuera gas. Entonces, en términos de costo operativo, es harto menos, en términos de plata, lo que va a gastar Amanda versus un edificio convencional, en términos de dinero. Por ahí está explicado. Hablamos como el 70%. 70% de ahorro sí. Total, entre calefacción y agua caliente sanitaria. Sí. ¿Ya? Hay un video en el fondo que habla del ahorro total. Creo ¿Sí? que 70% total entre el ahorro en plata, si comparamos un edificio convencional, lo que gasta en gas para calefacción y agua caliente, Amanda gasta 70% menos que eso. ¿Qué es lo que consume este aparatito? Energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica lo ocupa en el fondo para mover el refrigerante que circula aquí. No ocupa energía eléctrica para calentar el agua. Lo ocupa otra cosa, eso lo vamos a explicar después. Ya, ahora, yo diría que la gran innovación que tiene Amanda, además de los bajos operativos de esto, es esto, cómo funciona en verano. Ya, y en verano, esa bomba de calor, ¿han escuchado ustedes hablar de las bombas de calor geotérmicas? ¿No? Ya, las bombas de calor... no me dijeron ni siquiera. Ya, las bombas de calor aire-agua, que es la que, como funcionaba en invierno, toma el calor del aire y se lo traspasa al agua. Las bombas de calor, que en forma común se habla de geotérmica, son bombas de calor agua-agua. Normalmente el calor lo sacan de las napas de agua, no la sacan del aire, sino que una napa de agua que está a 15 grados, 18 grados, de ahí toma el calor. Y las bombas de calor agua-agua o geotérmica, en el fondo son más eficientes, consumen menos energía eléctrica que una bomba de calor aire-agua, bajo ciertas condiciones. Entonces, la misma máquina que nosotros en invierno es una bomba de calor aire-agua, que le toma el calor al aire, en verano funciona como una bomba de calor geotérmica, entre comillas. Entonces, va a incorporar ahora agua fría a los mismos serpentines que usamos para calefacción que están en las losas, y va a incorporar agua a 15 grados y va a retornar a 18. ¿Por qué va a retornar a 18? Porque le quitó el calor a los departamentos. ¿Ya? Entonces, el calor que le sacó a los departamentos se lo va a traspasar al agua caliente sanitaria. Entonces, esta bomba de calor, por un lado, está tomando el calor de los departamentos, o visto desde otro punto de vista, está enfriando los departamentos, y con ese calor lo está traspasando a través de la bomba de calor, a través de sus cambios de fase en el refrigerante, hacia el agua caliente sanitaria. Entonces, el agua caliente sanitaria está resultando, en el fondo, a bajo costo, porque esta máquina es eficiente, en el fondo tiene bajo consumo energético, eléctrico, en términos de plata va a gastar un tercio o la cuarta parte de lo que gastaría con gas, o sea, el costo energético en agua caliente es bajo, bajísimo, y además ese frío lo está generando en forma gratuita. Quiero saber que están entendiendo. Si no están entendiendo, tienen que preguntar. Es que no se preocupen si no lo que importa es que hayan entendido un 20%. Después van de que entre ustedes discutir y verlo y ver la animación, después lo van a entender. No es algo para entenderlo al tiro, no. Para mí es difícil igual explicarlo. Pensé que uno como ingeniero
mecánico tenemos, no sé, 3 termodinámicas, harta física, y concentrar todo esto en 5 minutos es difícil para mí también. Entonces, para ellos también entiendo que sea difícil entenderlo a la primera, ¿no? Así que no se frustren si no lo entienden a la primera. Al contrario, o sea, deben ser un par de días para entenderlo bien, para después poder explicarlo cuando tengan que vender o explicar. Tengo una duda respecto de la transmisión entre departamentos. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una losa radiante tradicional en el edificio? Pasa que el que queda al medio recibe el de arriba, del de abajo, y queda como con mucho calor y muchas veces no es necesario ni siquiera prender la calefacción. ¿Qué pasa en este caso? Mira, lo ideal, si me preguntas, yo hubiese preferido haberlo hecho con piso radiante. Uno habla de piso radiante cuando la palabra lo dice, cuando el serpentín. Explica qué es lo que es el serpentín, please. Perdón. Ya, cuando uno habla de piso radiante, en el fondo, si aquí está la persona, estas son las losas en el fondo de todos los pisos para arriba, esta es la losa de hormigón, esa es la persona. Piso radiante es cuando el serpentín va en la sobrelosa, en el piso. Sí. Por eso la palabra lo dice, piso radiante. Después está el otro sistema que es losa radiante, que eso es cuando está arriba en la losa. Piso radiante y losa radiante. Ya, y aquí normalmente va una sobrelosa. Acuérdense aquí, losa, ¿Sí? aquí va un aislante de 2 centímetros y aquí va una sobrelosa de 5 centímetros. Y el piso radiante se coloca aquí, que son cañerías plásticas de PEX de 16 milímetros o 20 milímetros que van aquí. Yo prefiero esa configuración porque me aísla totalmente del resto y además te mata el tema acústico. En Amanda se está usando el PEX aquí, en la losa, en la parte de abajo de la losa. O sea, en el cielo. Sí, ¿Entiendes? entonces algo de calor se pierde hacia arriba. Ahora, tiene una ventaja para verano, que en verano, en el fondo, si aquí estamos hablando, la temperatura media operativa, acuérdense que temperatura confort es temperatura media operativa, la temperatura media operativa en invierno es cercano a los 20 y la temperatura media operativa en verano es cercano a los 24. ¿Ya? Entonces, en verano, cuando estamos cercanos a los 24 Celsius, si aquí inyectamos agua a 15 grados que circule por esas cañerías, esta superficie en el fondo va a estar cercano a lo mejor a los 19. Entonces, si tu piel está a 32, 33, yo voy a liberar radiación infrarroja hacia la superficie de arriba que está a 19. Y así en el fondo me logra enfriar a mí, porque me está quitando mi radiación y el calor. Nuestro cuerpo humano libera calor por radiación y también por convección. Convección significa el flujo de aire en el fondo que, o sea, si el aire está a 24, nuestra piel está a 32, se produce una corriente convectiva de aire y sube. Y también por conducción, que es por la planta del pie. Entonces tienen los 3 fenómenos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. El principal con el que trabajamos nosotros con este sistema es por radiación. Nuestra piel está a 33 y esa superficie está a 19, vamos a perder radiación hacia la losa. Y así en el fondo logramos el enfriamiento. Y a la vez una losa fría arriba me produce una convección descendente, porque el aire frío es más pesado. Entonces el aire que aquí va a estar cercano a los 20 y aquí está a los 24 tiende a bajar y eso ayuda mucho para enfriar. Nosotros en Santiago por lo general uno habla de la calefacción de un departamento, por lo general, o sea, siempre, nadie se preocupa del Todo el enfriamiento. mundo pregunta por eso y al Sí. final... Pero como en Lo que Amanda más se usa- estamos con cristales buenos, valor 1,8, aislado por fuera, sin puente térmico, nuestra problemática ya no es la calefacción, sino que es ya como que subimos de nivel, o sea, ya superamos el tema de calefacción, entonces ahora hay que ser eficiente en el tema de enfriamiento. Entonces, bajo ese concepto es algo superior que esté en la cubierta, Ya. que esté en la losa. Ahora, respecto al tema de
de los problemas que tienes en el fondo de los edificios normales cuando tienes esto, que es muy usado actualmente todavía, pero es en edificios en el fondo sin aislante, que pierde tanta energía el departamento que te obliga a esto a trabajar a lo mejor a 50 grados. O sea, yo me he pillado edificios que están trabajando con el agua directa en la caldera a 50, 55 grados, y eso en el fondo obviamente, si aquí tienes 50 grados acá a lo mejor vaya a tener 30, funciona como un piso radiante acá. Claro. Pero cuando el agua está a 35, es poco la pérdida de energía hacia allá. O sea, si esta agua está a 35 en invierno, el flujo de energía hacia arriba a lo mejor no va a ser superior al 5%, y hacia aquí abajo está el 95%, entonces el problema ya no es tan grave. Ya. Sí, entiendo. O sea, igual la gente tiene como el mito que en verano, si abren las ventanas se va a ir el calor, pero al final sería el revés. Totalmente. El aire caliente, Sí. y en el fondo tu piel no estaría haciendo esa transferencia de calor hacia la luz. Sí, Por radiación. Otra de las cosas de Amanda que nos dije, siempre hablamos del valor U. El valor U es para protegerme del frío básicamente. Pero el cristal tiene otro factor, que es el coeficiente de sombra. O sea, cuánto sol bloqueo. Sí. El cristal de Amanda tiene un coeficiente de sombra de 0,35. Los coeficientes de sombra de un termopanel corriente están sobre el 0,8. O sea, el cristal de Amanda deja pasar muy poco sol. Que no significa luz, por si acaso. Claro, la luz visible igual es alta. Terminemos con los últimos 4 factores. A ver, estamos el 1, el 2, el 3, 4, que son las propiedades del cristal. Este era el valor U, kilowatt hora metro cuadrado, ACHH. ACHH es Air Change Hour, perdón, es Air Change dividido por hora. Esas son las designaciones de la infiltración. Y el 4, el tema de los cristales. Las otras propiedades, porque esa propiedad también es de cristal. Los cristales tienen muchos factores, más de 20, pero los 3 principales son el valor U, el coeficiente sombra y la transmisión visible. Créanme que hay hartos más, pero estos son los 3 principales. Con estos 3 principales, en el fondo, controlamos el 99% en el fondo de las propiedades térmicas del cristal. El valor U, la transmitancia térmica que ya vimos, el coeficiente sombra es cuánto bloquea el sol el coeficiente sombra, o sea, cuánta sombra genera respecto a la radiación térmica solar de Ahí hablamos de que bloquea los rayos UV, ¿verdad? No, todo. Es un bloqueo total de la radiación solar. De la radiación. Además de tener filtro UV, ¿Ya? además de filtrar el ultravioleta, que me protege en el fondo para que los muebles se me dañen menos, el coeficiente de sombra de un termopanel corriente está entre 0,8 y 0,9. Y el de Amanda, el coeficiente de sombra es 0,35. O sea, es un filtro hacia la radiación solar térmica, para que no se me sobrecaliente en verano. La transmisión visible se refiere solamente a la radiación solar en el espectro visible. La radiación solar tiene una gama en el fondo de longitudes de onda para los distintos para la distinta radiación solar. Está la radiación ultravioleta, más chiquitita aún, la radiación alfa, beta, gamma. Después está la radiación visible y después está la radiación térmica. Dentro de la radiación visible, un cristal transparente deja pasar del orden del 80 al 90% de la luz visible. En Amanda estamos usando un cristal que deja pasar sobre el 60% de la luz visible, o sea, bastante transparente. Es un poquito más opaco que los normales, pero si tú pones el cristal de Amanda versus cristal normal, no vas a notar la diferencia en cuanto a luz. Tienen los dos alta luz. Pero este es muy importante, que el coeficiente de sombra es mucho más bajo que un termopanel común y corriente. O sea, frena la radiación solar térmica de verano, que es perjudicial. Igual la frena en invierno. Pero hay que tener un mix, un balance ahí. Sí. Nosotros comercialmente solo recalcamos en el CS, que es el coeficiente sombra. Eso es lo que hace el caro un bloqueo de la cristal. radiación ultravioleta, porque es como lo que en idioma normal, digamos, es lo que más se valora. Sí. Esto es lo que hace caro el cristal, que sea bajo en coeficiente de sombra y alta transmisión visible. Porque tú puedes lograr un cristal con coeficiente de sombra bajo, pero con transmisión visible 40%, que son vidrios medio oscuros. Eso son así porque son más baratos. Pero lograr este cristal 0,35, o sea, que frena la radiación solar y que sea alta transmisión visible, es lo que lo hace caro.
que esto en términos de venta es súper complejo, tratar de hacerle entender esto a los clientes que siempre tienen miedo con la orientación poniente. No, de repente les puede gustar mucho el departamento, el tema de la eficiencia energética, pero que sea poniente no, es como para algunos no. Sí. Pero aquí tienes un argumento Claro. Tiene un que no argumento tiene tu competencia. potente en el fondo que mitiga los problemas de un típico componente. Mira, tiene varias cosas. Primero, tiene mejor aislante, Amanda. Pero tratando de acordarme. En el fondo, para mitigar el sobrecalentamiento. Tiene aislante por fuera. Cristales con menor U. Cristales con menor coeficiente sombra. Y sistema de enfriamiento. Y sistema de ventilación. O sea, tienes 5 elementos en el fondo que te favorecen en el fondo para el verano. Que atributos totalmente directos. O sea, es un producto que puedes tocar con la mano en el fondo y darte cuenta de las ventajas que tiene respecto a eso. Ahora, de todas maneras, a pesar de esos 5 atributos, igual el departamento al norte va a ser mejor que el departamento norte no recibe sol en verano. De hecho, el departamento sur recibe más sol en verano que el norte. ¿Se han dado cuenta? El departamento norte recibe mucho sol en invierno, pero es el que recibe menos sol, menos que el del sur. O sea, independiente que Amanda tenga todos los atributos, igual el del norte va a ser mejor que el del poniente. Pero el del poniente va a ser muy superior al poniente de un edificio convencional. Del que está al frente. Claro. Sí. Eso es lo que yo Que está en la otra esquina. ¿Vas a seguir con la tele? Sí. A ver si hacemos el zoom a la máquina, cómo funciona por dentro, para que después lleguen a ver el refrigerador cómo funciona, que funcione exactamente igual que nuestro refrigerador. Para que logren internalizarlo bien y pueden explicarlo después vean, googleen cómo funciona el refrigerador, porque funciona igual que esta bomba de calor. Animaciones, bomba de calor. Ya, aquí nos vamos directamente a termodinámica. Ya, ese se lo voy a dejar después, tienen todo Me lo que dejas, yo- por favor. Gracias. Ya. Que En enredo. español parece que no está. No. Ya, así funciona por dentro. Esa maquinita de bomba, esa bomba, funciona así. Ay, a ver cómo parte. Con calma. Ya, aquí está nuestra bomba de calor. ¿Ya? Ese elemento amarillo ahí, el 1, después les voy a pasar esta animación para que vean. Ahí se explica qué es lo que es. Ese es el compresor. ¿Ya? Este fluido acá, azul, es un refrigerante. ¿Ya? Aquí el refrigerante está en fase gaseosa. A ver, el agua en condiciones atmosféricas, a presión atmosférica a nivel de mar, el agua hierve a 100 Celsius, se congela a 0 Celsius. Pero tú puedes tener a 0 Celsius, puedes tener hielo, también puedes tener agua, coexisten los dos, hay un cambio de fase. Entonces, si tengo un litro de agua sólida a 0 Celsius como hielo y lo empiezo a calentar, se va a empezar a derretir y voy a tener agua a 0 y hielo a 0 y se empieza a derretir y flota, pero toda la masa va a estar a 0. Ahí estoy en esa temperatura donde se produce el cambio de fase, hasta que se derrite todo el hielo, todo el agua va a estar a 0 y va a empezar a subir toda esa agua líquida, 0, 1, 2, 3, 4, 4, hasta que llega a los 100. Cuando llega a 100 esa agua, empieza a salir vapor. Y tengo que hervir harto rato para lograr evaporar toda esa agua. Entonces, en esos cambios de fase, que son 0 y 100, en esas temperaturas se produce el cambio de fase del agua. Si esa misma agua, esa misma prueba, la hago ahora en... ¿Cómo se llama esta ciudad que está bien alto? Bueno, en San Pedro Atacama, Calama. en No, Calama. Calama, ¿ya? Calama, ya. En Calama, como está a más altura, el agua hierve más fácil. El agua puede hervir, mira, no sé el valor exacto, 80, 78 grados. Como está a menos presión, el agua hierve más fácil, se forma el vapor de manera más fácil. Entonces cambian los puntos.